de estar haciendo la transmisión, pero no lo haces y es para probar. Mira, si ves ahí la verde que está justo abajo, Sí. es como... Verde significa, como en todos los idiomas, que estamos bien, pero para probar si hay pérdida de paquetes. Entonces si sale rojo, pues no. Entonces ahora posiblemente, si le damos... Mira, ¿ves? Ahora estamos en directo ya. Ah, sí. Ahora sí. Venga, ahí. Bueno, apenas ha pasado nada. Ya estamos. ¿Estamos bien? ¿Se nos escucha? Yes. Señor, muchísimas gracias por aguantarnos. El cachorro del FNAC, que voy a ir a descambiarlo. Bueno, estos dos micrófonos traídos de la NASA, posiblemente de Berlín, recientemente, probablemente, pero estamos tirando con un viejo recurso, básicamente. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchísimas gracias. Nada, a ti por venir, por ser el primero y sí. Comerte todos Para los mí, fallos. Todas las improvisaciones me las he comido. Literalmente. Todos los problemas técnicos. No, queda, ya te he dicho, pero queda grabado que para los siguientes, porque yo confío en que para los siguientes, si no, Thompson me va a poner Eso te iba a decir. me va a poner como posiblemente mayor reclamador en su vida, porque no lo entiendo. Me pongo modo madre. Yo, te lo juro, no ha habido alguna vez, yo he sentido, bueno, voy a poner aquí mi madre tal, pero como no se la conoce, mi madre es la persona que más me hace avergonzarme en mi niñez, porque es la forma en que consigue cualquier cosa en una tienda. O sea, hablar de ti de pequeño. No, tipo, has pasado el tiempo de prueba de cualquier cosa. Ya no puedes descambiar cualquier cosa. Claro. No tienes cita. Monta un pollo en 2 minutos y hay un hueco. Eso es espectacular. Eso es lo que deberíamos enseñarles a los alumnos en la Facultad de Psicología cuando damos habilidades sociales. Decir, esto es una habilidad social. Eso. Tienes que ser capaz de cambiar, pues eso, un objeto que has comprado hace un año, a ver si puedes. Como un practicum. Estaría bien, la verdad. Estaría bien. Te iba a decir, justamente, esta última semana, bueno, a mí me da la cosa, porque justo cuando te dije lo del podcast y demás, fue por lo del anuncio de Valentine's, Sí. que me pareció curioso, digamos, por la mezcla de campos y demás, que luego indagaremos un poco más en el tema. Pero esta semana pasada, la psicología ha sido un poquito trending topic, ¿no? Total. Que además yo tengo un sesgo grandísimo porque Instagram es la red social que, digamos, a nivel personal más tengo de demás, Sí. entonces tengo muchos de la facultad de psicología, entonces claro, cualquier cosa que pasa en relacionado con la psicología, 100% me saltan 25 personas. Y bueno, no sé si tenemos el vídeo, Nacho puede ponerlo, pero no puede, no pasa nada. Si no, bueno, el vídeo es lo de menos, pero sí que es un poco sacar el tema de la psicología como digamos, como rama o como servicio público, sobre todo aquí en España. ¿Cómo ves ese aspecto ahora mismo? Porque además, más parte académica se va a trabajar ahora, ¿no? En el colegio que hay ahora lecciones o algo así, Sí. me parece, que Sí. no sé cuándo son, pero Pues queda poquito, ¿no? quedan ya, ¿no? Que no queda mucho para renovar una junta de gobierno que creo que lleva como 25 años. 25 años. No sé ahora mismo cuántos, ¿no? Pero una barbaridad. Así que, bueno, pues aunque solamente sea por eso, pues hay que ir a votar. Un cambito, ¿no? Exacto, Un porque cambito que solamente se sea dice. por eso. Pero yo no tengo ni idea, porque además, bueno, yo digo que estuve en la Facultad de Psicología. Sí. No me considero psicólogo, la verdad, aunque bueno, a mucha gente yo creo que le pasa, ¿no? Sí, totalmente. Que acaba la carrera y hay en otras carreras que sí que yo creo, esto es un poco totalmente opinión, pero lo que necesites. Un ingeniero, ¿no? O un ingeniero no, pero a lo mejor un magisterio o cualquier carrera, no sé. Sí. Acaba y como que adquiere él La profesión, la ¿no? profesión, Automáticamente digamos, para ¿no? provecho. Pero en psicología es curioso porque a mí por lo menos no me pasa, y también, bueno, no hablo pero sí que lo he escuchado de el entorno que me rodea un poco, ¿no? ¿Por qué crees que puede ser eso? Bueno, yo es que creo que realmente que la psicología es una cosa como tan amplia, Ya. ¿no? Es una cosa como tan, pues a veces también rara, ¿no? Para el público en general, ¿no? ¿Qué es eso de la psicología, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que si ellos, que si verdaderamente cuando se matricularon de psicología, que se lo hicieron por una cuestión de principios, se lo hicieron por una cuestión
de las salidas laborales, ¿no? Entonces generalmente no levanta nadie la mano. No, no, no. Y luego les pregunto que cuántos tuvieron que explicarle a sus padres lo que era la psicología, ¿no? Y exactamente lo que iban a hacer, ¿no? Y ahí es cuando todo el mundo levanta la mano, ¿no? La psicología es como tan amplia. Yo creo que es un campo, para mí, yo soy un enamorado de la psicología como ciencia, pero es tan amplio que realmente que tú te sientas psicólogo, pues es realmente difícil, ¿no? Por lo menos es una especie de creencia como compartida en España, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera están por un lado el grupo de los psicólogos que tratan a gente, ¿no? Que ayudan a la gente, que tienen como una sensación muy de gremio, ¿no? Quizás. Pecho, ¿no? Sí, es un poco como de sacan pecho, ¿no? Sí. Y luego hay obviamente otras especialidades en donde quizás no hay tanta sensación de corporativismo, ¿no? Como la psicología cognitiva, claro. Bueno, pues un poco industrial, otras ramas que son enormes. Recursos humanos, claro, marketing o cualquier cosa. Y bueno, yo siempre les explico a mis alumnos que realmente pues, podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? El mejor ejemplo es lo que comentabas en la campaña esta que hicimos, en donde realmente pues era una oportunidad para poder juntarnos con profesionales que valían un montón la pena y hacer algo chulo, ¿no? Al margen de quién anunciara o quién fuera la marca, ¿no? Era realmente importante, era como un reto el poder trabajar con gente de diferentes campos. Yo creo que además que sí que conseguí, a ver, que no creo que fuese el objetivo, ¿no? Pero a mí sí que me dio, por un momento quedó como en segundo plano que fuese de Van Dine, que muchas veces yo creo que es un poco lo que se busca. Tampoco me la tiro de marketing y todo el rollo, ¿no? Pero al fin y al cabo sí que los mejores anuncios al fin y al cabo son los que no se les relacionan tanto con la marca, sino con el contenido que están haciendo. Y cómo surge o cómo se inicia un poco el proyecto, me refiero, parte un poco más de la parte, porque si no recuerdo creo que es con el chico de Graphex o la compañía de Graphex, ¿no? Que es una startup de SaaS, básicamente, que si no lo sabes, pues de servicios de Big Data, inteligencia artificial, que en este caso tiene un programa, una interfaz o Snap y no sé exactamente lo que es. Sí. Y es ellos como que os buscan a vosotros como... Bueno, la cosa fue un poco como más complicada, ¿no? Al final es la agencia que se encarga de llevar a cabo el proyecto, Slab Global, que se estaba gestando poco a poco, ¿no? Es la que contacta con nosotros de manera independiente con Victoriano Izquierdo, que es el CEO de Graphex, y conmigo para poder llevar a cabo este experimento, ¿no? En particular el planner, digamos, de la agencia, o no sé si es planner, ahora yo ya me hago un lío porque no domino las titulitis. Pero bueno, pero es el que de alguna manera es un apasionado de la publicidad, de las marcas, de la psicología, de cómo realmente podemos incluir nuestra visión dentro de campañas y tal. Y son ellos los que contactan con Victoriano y conmigo de manera independiente, a mí básicamente diciéndome si me hicieron como dos preguntas, ¿no? Recuerdo que estaba en unos grandes almacenes comprando no me acuerdo qué cosa, ¿no? Y tuvimos una conversación telefónica con uno que estaba en Grecia, otro que estaba en Buenos Aires, otro... Y entonces en esa conversación telefónica me preguntaron como dos cosas fundamentales, ¿no? La primera era si es posible reconocer al individuo a través de su comportamiento online, ¿vale? Es decir, si la gente cuando vive online, ¿no? Buscando la dirección de una calle o de un centro de estética para que me hagan las pestañas, ¿no? Si somos capaces de reconocer al individuo con esas búsquedas. Y esa fue la primera pregunta que me hicieron. Y la segunda pregunta que me hacían, ¿no? Fundamentalmente, pues tenía que ver con la gran pregunta que ha habido a lo largo de los años, ¿no? En psicología, acerca de si existe una correlación o una relación entre nuestro comportamiento social y nuestro comportamiento más privado. Es decir, si somos los mismos o si, como ellos sospechaban, pues somos muy distintos, ¿no? El objetivo de la campaña fundamentalmente era poder poner encima de la mesa que Internet sabe más de ti
que incluso lo que tú crees, ¿no? Y ese a mí me pareció apasionante y me pareció un retazo, y cuando conocí al Victoriano Izquierdo, el CEO de Grafes, pues ya pues era una pasada, ¿no? Porque realmente trabajábamos como codo con codo. Él como analista de datos, yo como experto en conducta para poder interpretar todos esos datos. Sí, al fin y al cabo, yo, o sea, me estoy dando cuenta, yo sobre todo es que muchas veces, que yo creo que se viene muy beneficiada la psicología, o se puede venir muy beneficiada, es que con muy poco, o sea, digamos que toca tantos puntos, yo creo, que con muy poco, a nivel de coger de otros campos, puede servir como muy fácilmente de punto de conexión. Efectivamente, de hecho hay un artículo muy bonito que salió no hace mucho, que me acuerdo que retuiteó pues, un profesor que conoces, Roberto Colom, ¿Sí? De la Universidad Autónoma, que ponía de manifiesto que la psicología es un hub realmente, ¿Sí? de un montón de disciplinas, ¿no? De la ingeniería, de la informática, de las matemáticas, un montón de ciencias afines en donde digamos que hay como una parte del quesito del que nos podemos encargar los psicólogos, ¿no? Sí, porque además, bueno, es que eso es un tema que, bueno, lo vamos a sacar ya, pero a mí me lleva pasando un tiempo, no sé si a ti lo has pensado alguna vez, porque muchas veces sí que es cierto que cuando, digamos, cuanto más en la escala dentro de un sistema estás, me desarrollo, es decir, pues profesor en este caso, que es parte del sistema de la universidad, digamos, el sistema educativo, no ves los problemas antes, digamos, no los problemas, entiéndeme cómo se está quebrando el edificio, pero un poco esa sensación de que tú eres consciente de que aquí hay algo que se está haciendo mal y tampoco eres quien, digamos, y tampoco tienes las herramientas para decir Exacto. Hola chicos, nos estamos cuidado ahogando. Que nos estamos ahogando, o cuidado que esto va a salir mal. Yo claro. De hecho en Twitter soy muy activo y a veces pues digo tonterías, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Sí. Y efectivamente es una de las cosas que ocurren, ¿no? Y es que, bueno, como experto en conducta a veces ves que las cosas van a ir por un camino. El ejemplo de la pandemia pues ha sido para mí, yo creo que el mejor ejemplo de cómo algunos desde el principio empezábamos a contar lo que iba a venir, y aunque quede mal decirlo, ¿no? Pues nos estábamos adelantando a lo que iba a ocurrir, y bueno, pues hubo gente que nos hacía caso, gente que no, obviamente, como en todo, pero es como una especie como de tolerancia a la frustración la que desarrollas como experto en el mundo académico y en mi caso en el mundo aplicado, en la práctica clínica, que al final te hace ver cómo las cosas van a ir en una dirección, porque predecimos bastante bien el comportamiento, y cómo realmente no puedes hacer casi nada, porque la gente se estrella, porque todos nos estrellamos, claro. Y porque Sapiens necesita estrellarse para cambiar su conducta, ¿no? Que es una cosa que siempre estamos ahí como dándole vueltas, ¿no? Intentando adelantarnos, ¿no? Para que alguien cambie de conducta. Realmente nos tenemos que caer para cambiar de conducta. Totalmente. Y poco más. Totalmente. ¿Cómo ves todo este tema, digamos, de repercusión? Porque bueno, esto claro, al fin y al cabo, luego tienes que hablar en términos generales de la población, ¿no? Al fin y al cabo, luego hay casos y casos, ¿no? Pero, ¿cómo ves que, me imagino que lo típico que puede ser, no sé qué puede derivar de toda esta situación? Bueno, realmente la principal consecuencia de esta pandemia, pues una vez hemos pasado de hablar de los problemas físicos a hablar de otros problemas, pues la mayor consecuencia es una ola de problemas de salud mental, ¿no? Y son problemas, aquí yo siempre intento como clarificarlo un poco, porque a veces mis alumnos o mis colegas, ¿no? De profesión pues también no nos entendemos del todo bien, ¿no? Los problemas de salud mental, probablemente me equivoque, pero estoy casi convencido de que no van a consistir en que vayan a cambiar las prevalencias de los trastornos en la población general. Es decir, la prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo o del trastorno depresivo mayor van a ser las mismas. Que cambien prevalencias no es tan fácil. Desde el punto de vista real, no desde el punto de vista de un estudio epidemiológico que mide a través de cuestionarios, digamos, ad hoc, no cuestionarios con una alta variedad de criterios. Por lo tanto, estos problemas de salud mental yo tengo la sensación de que no van a saturar realmente la atención especializada, es decir, los hospitales o los ambulatorios donde están los centros de salud mental, o la atención un poco más de ingresos, etc.
sino que lo peor de todo es que esta pandemia se ceba como en el ciudadano de la calle, que está cabreado de escuchar a su vecino y de que como está todo el día en casa le escucha más. Y entonces eso hace que no duerma por las noches y eso hace que se pelee con su pareja y que coma peor. Entonces es en ese nivel de, yo lo llamo los problemas menores, en donde vamos a empezar a estar peor, ya lo estamos, digamos, ya nos estamos quejando de esto, ¿no? Esto ya es una realidad. Y desde el principio hemos, digamos, los que estamos más vinculados con el mundo académico, que estamos todo el día leyendo artículos y cuando podemos obviamente publicándolos, ¿no? Pero siempre hemos estado adelantando, pidiendo más recursos porque la que se nos viene encima en problemas de salud mental es enorme, ¿no? Y sin embargo, cuando escuchas en el Congreso de los Diputados, cuando se habla de estos temas, un poco tirando de lo que planteabas antes, de que ha sido trending topic, ¿no? La salud mental. Que pues, pocas veces. Que pocas veces lo es. Bueno, es que nunca ha habido un CIS en salud mental. Es la primera vez que tenemos un CIS en salud mental. Esto es grave, ¿vale? Es la primera vez que tenemos una foto acerca de cómo está la población española. El problema que tenemos es que no tenemos una foto previa para compararla. Claro. Y que me temo que no va a haber muchos más CIS en salud mental, ¿no? Por lo tanto tenemos datos descriptivos que ahora eso hay que hacer algo con ellos, ¿no? O deberíamos poder hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, a donde iba realmente es a que creo que la forma en la que se está planteando esto, el otro día escuchando al gobierno acerca de esa nueva partida presupuestaria en salud mental, que son de 2,5 millones de euros, es lo que te cuesta un chalet. Un buen chalet en muchos sitios, ¿no? Es decir, que tampoco es para tanto. Y creo que se está planteando mal, ¿no? Es decir, creo que se está planteando desde el punto de vista de lo que va a llegar, los trastornos, incluso hablando de trastornos graves, que están determinados por otros factores, no tanto por lo que estamos sufriendo en el día a día, ¿no? Entonces, si el debate se centra en los trastornos clásicos más graves, pues probablemente tengamos que desarrollar una estrategia en salud mental más global y otra más específica para situaciones como esta, que por cierto, esta no va a ser la última, es decir, vendrán más pandemias y tenemos que estar preparados un poco para ello, ¿no? Entonces el principal recurso es tener los medios en la sanidad pública para poder amortiguar este impacto. Eso, o sea, totalmente lo creo, pero sí que ¿crees que 100% tiene que ser, o se tiene que hacer ese desarrollo, digamos, a través de la vía pública? Bueno, yo creo que por un lado la vía pública tiene que conseguir de alguna manera mejorar esa ratio, ¿no? Creo que estamos en torno al 6 psicólogos por cada 100.000, creo que en Europa están, ahora mismo no sé muy bien las cifras, sí, que me perdonen si hay algún experto, pero que realmente hay que multiplicarlo mínimamente por 2, que estaríamos hablando del nivel en el que está Europa, pero estoy absolutamente convencido y desde mi propia clínica lo estamos haciendo, que tiene que haber iniciativas en el ámbito privado que intenten llegar a la población con más dificultades ofreciendo tratamientos a bajo coste, que han demostrado ser muy eficaces en la investigación y que se pueden desarrollar con muy bajos costes, y creo que tiene que haber una iniciativa pública pero también una iniciativa privada, ¿no? Nosotros en ese sentido, yo voy a presumir aquí, lo estamos empezando a hacer. Lo iba a decir que hace poco, ¿no? Habéis lanzado una iniciativa que es más bien tú dices que lógicamente estamos orgullosos de ello, sí, de justamente lo que estaba diciendo, de una terapia de bajo coste para la gente, ¿no? Como, que en sin este recursos. Estamos hablando un poco de, la realidad española es que ir al psicólogo hoy en día es caro, por lo tanto muy pocas personas pueden permitírselo. Cuando vamos a la sanidad pública hay excelentes profesionales, pero no tienen tiempo para darte citas semanales, que es lo que plantean, digamos, todos los paquetes de tratamiento. Las citas deben ser semanales hasta que se alcance una mejoría. Y entonces no hay recursos para dar esas citas y dedicarle tiempo a los pacientes, entonces hacen todo lo que pueden, pero tiene que haber más recursos, hay que dotar de más recursos. Entonces, en general la población, pues hay un sector enorme de la población que no puede permitirse un tratamiento psicológico a nivel privado, ¿no? Pues son caros. Aún así, mi experiencia es que mucha gente hace un esfuerzo enorme para poder ir
a terapia, ¿no? Nosotros lo que estamos ofreciendo pues proviene de una línea de investigación que lleva bastantes años. En el año 1990, ¿no? Me parece que es de ayer, pero ha llovido mucho, ¿no? En el año 1990 un autor, Ingram, publica un artículo muy citado, pero que muchos profesores se les olvida contarlo, que tiene que ver con que realmente existen variables transdiagnósticas que deben ser tratadas en la mayor parte de los trastornos psicológicos. En concreto, él hablaba de la atención y de otros factores, pero sobre todo que la atención es una de las variables que queda afectada en casi todos los trastornos psicológicos. A partir de ese trabajo se empiezan a publicar muchos trabajos, se empieza a investigar bastante sobre el tema y nos damos cuenta de que no es tan importante centrarnos en los diagnósticos específicos y tener un paquete de tratamiento eficaz para el diagnóstico específico de fobia social frente al diagnóstico de depresión, sino que, por poner ese ejemplo, la fobia social y la depresión comparten variables de manera transversal. Un paciente con fobia social generalmente tiende a sesgar su atención, pero un paciente con depresión también. Y además tienden a rumiar y a darle vueltas al pasado, a sus acontecimientos, a sus errores, de la misma manera un paciente con fobia social que un paciente con depresión. Y como ese proceso, pues hay varios procesos que de alguna manera quedan alterados y que, como por ejemplo las conductas de evitación, las estrategias de afrontamiento inadecuadas, etc. Y si nosotros fuéramos capaces de diseñar paquetes de tratamiento ómnibus, digamos, que se centren en esas variables que son, digamos, factores de vulnerabilidad, pero además variables que predicen el desarrollo de psicopatología, pues entonces en lugar de dedicar recursos a un psicólogo por cada paciente, lo que podemos hacer es colocar un psicólogo por cada 6 o 8 pacientes y que se traten esas variables transdiagnósticas. Por lo tanto, reduces el número de sesiones, entran en una sala 8 personas en lugar de una y se tratan los problemas que son comunes a todos. Y la eficacia está cada vez más demostrada. De hecho, en España tenemos un ensayo que acaba de ser publicado, los resultados principales, liderado por el profesor Antonio Cano-Vindel en la Universidad de la Facultad de Psicología de la Complutense, en el cual pues participamos en sus orígenes y me siento muy orgulloso de haber aprendido mucho de él, y acaban de ser publicados, los resultados son excelentes, ¿no? Pero en otros países también se han publicado estas iniciativas y funcionan muy bien. Yo aquí sí que me voy a tirar un poquito. Dice, yo que no soy clínico te voy a yo no, de eso no tengo nada que decir, pero sí que un poco, porque luego no lo puedo decir en público, pero digamos que tengo algo de lo que tú estás diciendo a nivel global, un poco preparado, un poco pitch deck, un poco preparado. Un poco de, ya verás Juan. un poco preparado. No, porque yo pensándolo, porque lógicamente no tengo ningún tipo de experiencia clínica, ni mucho menos, pero sí que preguntarte, ¿crees que realmente el gran porcentaje por lo que no se va a terapia es el dinero? Me refiero, porque esto es reflexión mía, me la he sacado de mi cabeza básicamente. Es curioso porque España, en este caso pongo de foco Madrid, es un horno de psicólogos clínicos. Y el mejor ejemplo que te puedo poner de cerca es la Complutense. Sí. O sea, está totalmente enfocada en hacer psicólogos clínicos. Y además el número de colegiados aumenta cada año, pero en verdad no hay tantas clínicas como para abastecer, digamos, a tanta gente entry level, en plan de nuevas, lógicamente. Entonces, claro, yo pensé, claro, normalmente es porque tienes un local, un establecimiento, ¿no? Y pues no puedes tener a 25 personas contratadas, lógicamente, y no vas a tener a 24 personas en una misma sala metidas y 2 teniendo consulta, lógicamente. Entonces, el costo que tiene, es decir, al fin y al cabo, esto entro ya en otros términos que se aleja un poco de la psicología, ¿no? Pero al fin y al cabo, si hay mucha oferta, o sea, me refiero a un montón de psicólogos, ¿no? ¿Por qué el precio no disminuye? Es decir, en términos generales, ¿no? Porque
Sí que, por el pequeño estudio que he hecho yo por mi cuenta para lo que ya luego te enseño, da igual que sea recién salido, Sí. como que no, aunque lleva a lo mejor 10 años, que el precio de selección es el mismo. Ya. ¿Cómo, o sea, cómo se plantea un poco esto, ¿no? Porque comparado a otros gremios o cualquier de otro tipo, que no discuto que la calidad pueda ser exactamente la misma, ¿no? Pero al fin y al cabo, desde fuera, una persona que tenga 10 años en clínica, ya sea mejor o peor, que se sabe que en un año, cada año puede ser diferente para muchas personas, pero Sí. ¿por qué puede ser esta unilateralidad en precio, digamos, ¿no? Pues no sabría contestarte a esa pregunta, la verdad. Yo creo que durante un tiempo el Colegio de Psicólogos marcaba un mínimo de tarifa, digamos, de honorario. No sé si se sigue marcando, no tengo ni idea. Sí, no, o sea, aquí Y yo creo que a partir de ahí, pues la gente se ha ido un poco como colocando sus honorarios, ¿no? En concreto en mi equipo sí que es muy valorable, no solamente tu experiencia, que seas más junior o más senior, sino que tu titulación académica igualmente. Nosotros en concreto pues buscamos doctores, es decir, hay muy pocos psicólogos clínicos o sanitarios que sean doctores, ¿no? Y nosotros, pues, por ejemplo, intentamos fomentar que nuestro equipo de alguna manera o sean doctores o estén en proceso de sacarse la tesis doctoral, ¿no? De hecho, para nosotros es importante el que la persona tenga una vinculación con el mundo académico. Yo creo en concreto que para ser un buen practicador, ¿no? Si se me permite, ¿no? Del inglés, pues que tú tienes que tener muy claro cómo funcionan las cosas en el mundo científico. Por lo tanto, para mí un buen clínico pues tiene que tener esa formación académica. Eso no significa que un psicólogo no sea doctor y que no sea bueno. Obviamente a veces se me van a tirar aquí todos los haters. No, pero para mí es importante, es una opinión, pero para mí es importante que una persona que aplica procedimientos en el ámbito de la salud tenga la máxima cualificación y sepa, esté absolutamente al día de por dónde van los tiros, ¿no? En ciencia. Entonces, claro, cuando yo en clase les pregunto a los alumnos de un máster sanitario si cuántos conocen el protocolo transdiagnóstico o lo último que ha salido publicado sobre no sé qué y no lo saben, pues yo me llevo una decepción, porque yo tengo que confesar que desde tercero de carrera pues me leo los artículos. Es decir, yo públicamente digo que leo. Tengo que decir que de hecho pues no sé, que en lugar de tener revistas cuando teníamos revistas en el baño, ahora tenemos el móvil, ¿no? Pues que yo tenía papers, es decir, que a mí me gusta mucho esto y que creo que es importante que alguien que se dedica a tratar con personas esté a la última, ¿no? Entonces, para mí es importante reducir la brecha entre el mundo académico y el mundo aplicado. Y no sé si te sirve como respuesta, pero creo que es importante diferenciar entre especialistas que tienen muchos años de trayectoria y que además académicamente están haciendo una carrera fuerte y especialistas que, bueno, pues que han salido, que se ponen a trabajar, pero que dejan de estar vinculados con el mundo académico, lo cual para mí me parece un error. Sí, no, porque aparte, bueno, ahora mismo, sí, vamos a ver, estás en la carrera. En la Camilo José Camilo José Cela, sí, me fui hace poquito. De la Complutense. Yo hablo de la Complutense porque no hablo de lo que no sé, o intento no hacerlo. ¿Marca mucho la diferencia el doctorado? Bueno, ¿O es la persona en sí? No sé si me he explicado con ello. Yo creo que va relacionado, si nos escuchara Roberto Colón o María Ángeles Quiroga o tal, pues dirían efectivamente va relacionado, ¿no? Pero creo que hay que tener unas cualidades a nivel personal para dedicarse al ámbito más clínico, pero creo que el doctorado marca un antes y un después. Creo que el doctorado te ayuda a organizar tu cabeza, a organizar el contenido que lees, a pensar de otra manera, o por lo menos a mí y a la gente más cercana a mí nos ayudó mucho, ¿no? Es decir, estudiar un doctorado para mí fue verdaderamente aprender de psicología, porque los años anteriores, los 5 años anteriores más otros 2 de máster, pues aprendes procedimientos y tienes una introducción, pero yo verdaderamente aprendí en mi doctorado
todo lo que sé, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo, bueno, por lo que creo que, no sé si ha cambiado cualquier cosa o por lo que yo sé, en mi conocimiento, al fin y al cabo eliges, ¿no? Después de ese máster, dando por hecho que haces el único general sanitario, Sí. eliges una investigación que está abierta de otro doctor, básicamente, de un tema que te interese y te especializas durante X tiempo sobre ello, ¿verdad? Digamos que los programas de doctorado han cambiado también mucho. Básicamente los dos cambios es que vino Bolonia y nos hizo una cosa rarísima y entonces dejamos básicamente de estudiar con Bolonia. ¿Vale? Entonces empezamos a tener picoteos de diferentes cosas sin profundizar en nada, ¿no? Los programas de doctorados antiguos que había en España, el anterior por lo menos, que es el que yo conozco, a mí me parecía especialmente bueno y yo he estado fuera en varias ocasiones y me ha parecido muy similar a lo que se hace en las mejores universidades fuera, ¿no? Que es tener, digamos, unos años de un periodo de docencia en el que tú recibes docencia, es decir, recibes formación más de alto nivel, más especializada. Después de ese periodo de docencia tenías que presentar un proyecto de investigación, que era el famoso diploma de estudios avanzados, y después de ese diploma de estudios avanzados, cuando tú lo defendías en público y te lo aprobaban, que era otro título, de hecho había gente que decía, yo tengo el DEA pero no soy doctor todavía, ¿no? Después de ese periodo tú empezabas un periodo que se llamaba periodo de investigación, y en ese periodo de investigación de alguna manera te soltaban un poco a la jungla para empezar a investigar, y ahí dependía mucho del grupo de investigación en el que estuvieras y de, por supuesto, del profesor que dirigiera tu tesis doctoral, ¿no? Obviamente. Pero tenías como esos dos periodos muy diferenciados, ¿no? Luego vino Bolonia a fusilar todo y básicamente lo que tenemos es un periodo de doctorado en el cual el doctorando depende mucho de ser muy tutorizado por parte de ese director de tesis, y más le vale caer en un buen equipo o con un buen director de tesis que le haga un buen seguimiento, porque si no, pues de alguna manera le falta docencia, le falta, por ejemplo, adquirir habilidades muy básicas, habilidades en metodología, en análisis de datos, en donde al final nosotros tenemos que mandarles a nuestros doctorandos a otros equipos o a otros seminarios para que aprendan esas metodologías. Entonces ha empeorado de alguna manera esto. O sea, ¿cree que, bueno, por tus palabras imagino que ha afectado a todo el plan Bolonia, no solo al doctorado, el grado y el máster supongo que también? No sé si opinas que se lo ha llevado consigo también. Desde mi punto de vista sí, yo soy un gran detractor del plan Bolonia. Desde mi punto de vista lo que pasó con el plan Bolonia es que nos teníamos que equiparar a cualquier digamos entorno, y equipararse, si va a ser a la baja, pues nos viene mal en muchas disciplinas, ¿no? Entonces teníamos que reducir. De 5 años pasábamos a 4 años la licenciatura. Para mí 5 años ya eran cortos, ¿vale? Por lo tanto 4 años si eres psicólogo y puedes firmar cosas, lo cual a mí me parece un poco aberrante. Y después, si te quieres especializar en el ámbito sanitario, pues tenías que hacer un máster, digamos, itinerante para poder conseguir ese título sanitario, ¿no? Y ese máster, pues, digamos, de como de 2 años, ¿no? A mí me parece una formación muy escueta. Yo sé que hay gente que dice que parece que vengo de otro planeta, pero a mí me parece una formación muy corta, y creo que para tratar a gente hay que estar muchos años estudiando, y para investigar hay que estar muchos años estudiando, es decir, no vale cualquier cosa. Puede ser, yo esto, no sé, es el pensamiento mío, digamos, o sea, a mí no me parece que sean pocos años, pero me parece que están mal utilizados. Puede ser. Porque por lo menos yo no sé cómo sería antes con la licenciatura y demás, pero las clases como que han derivado, bueno, en sí el papel de la universidad ha derivado a no sé muy bien el qué. O sea, yo, en mi opinión, yo no lo entiendo. O sea, no sé qué rol cumple, digamos, ¿no? Qué bien o qué beneficio estás obteniendo a través de. No estoy en contra totalmente de la universidad, pero en el caso de psicología, para poder simplemente dedicarte a ello, obviamente tienes que pasar por la carrera y luego la especialidad en caso de que sea clínica. Pero en este caso los profesores, no te incluyo a ti, pero optan la gran mayoría, ¿no? por una exposición de lo que ya, de lo que ya está. O sea, una exposición de lo que tienen preparado, una exposición de... Y al fin y al cabo,
ahora con el remoto, Sí. yo creo que se demuestra que, me refiero, puedes dar la clase de aquí, de Estados Unidos, de donde te dé la gana, a la velocidad que quieras, Sí. cuando quieras. Entonces, no sé si a lo mejor en mente tú como una reestructuración del formato, como a lo mejor, no sé, como no quiero decir dar los temarios como dados y ir a clase como para plantear debate o Sí. o cualquier cosa, o cómo lo ves, o es simplemente los años. Pues yo creo que en parte de lo que planteas tienes parte de razón, pero no del todo. Es decir, yo desde mi punto de vista creo que tiene que haber clase magistral, creo que tiene que haber mucha lecture, es decir, en donde un experto habla de lo suyo, pero probablemente el formato es el que no funciona, es decir, probablemente hay que dar mucha teoría, pero a lo mejor podemos dar una teoría para un grupo de 200 o 300 alumnos en un anfiteatro y nos cepillamos la teoría en 4 módulos y luego en clase hay que hacer otras cosas. Es decir, luego en clase, que es un poco un formato que yo he visto también fuera, ¿no? Luego en clase son clases más reducidas en donde se trabajan habilidades específicas, ¿no? Pero creo que el formato clase magistral no tiene que desaparecer, es decir, es muy, muy interesante ir a ver la conferencia que da alguien que es un experto en inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Es decir, eso tiene que seguir teniéndolo en la universidad. El problema está en que, apelando a la casuística individual, hemos encontrado de todo, ¿no? Hemos encontrado profesores que colgaban un PDF y eso era dar clase en remoto, o que colgaban sus propias transparencias y ya está, o cualquier cosa, ¿no? Pero creo que tiene que haber años de ilustración, es decir, de lectura, de almacenar datos en tu cabeza. Creo que es muy importante, los exámenes son muy importantes, la memoria, ¿no? el memorizar cosas es importante, pero obviamente eso tiene que ir acompañado de estrategias para que verdaderamente el alumnado, cuando salga de la universidad, pues tenga esas habilidades, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues es que los alumnos no tienen ni habilidades ni para dirigirse a nosotros en un correo electrónico. Es decir, es que son cosas muy básicas, ¿no? Entonces, creo que la universidad tiene que responder a todo eso, ¿no? Y que hay muchos formatos para hacerlo, pero no, no porque haya clases en donde un profesor cuenta lo de siempre y ya está, tenemos que fusilar ese modelo. Es decir, creo que hay que darle un toque a ese profesor, ¿no? Y creo que hay que de alguna manera hay que completar esas competencias con más formación, ¿no? Pero la formación está tan denostada de la conferencia y tomar apuntes, es que es buenísimo, es maravilloso. Pero aquí casi no hay. Aquí casi no hay, no se da. O sea, hay muchos alumnos que se quejan de eso, ¿no? De que viene un profesor, suelta su speech y se va, y se cree que con eso hemos aprendido, ¿no? Y digo, bueno, hay que soltar speech, es decir, eso hay que hacerlo, ¿no? También. Pero obviamente no tiene que ser lo único. No, porque por ejemplo, casos así, sé que en Europa, bueno, claro, que iba a decir un caso, pero bueno, iba a decir en Inglaterra, pero ya, chao. Sí, ya, chao. Sí, que ellos saben lo que tienen que hacer. Ya, chao. Ya, chao. Bueno, pero me refiero al modelo que seguían de antes y al Bolonia yo creo, bueno, no sé, me imagino que se les aplicaría. Pero allí las lecturas es para lo que se va a clase. Sí. O sea, el único motivo, digamos, de ir a clase son lecturas y prácticas de cualquier tipo, o debate, o cualquier... Pero luego el PDF o lo que podría dar ese profesor leyéndolo, o profesora, lo que sea, ya te lo da. Te lo da para que cuando vayas ahí, tú se supone que ya te lo has tenido que leer o interiorizar, o tengas dudas, esas preguntas o demás. Pero aquí, yo por ejemplo, de lecturas... Tampoco, ¿no? Dices que tampoco me han dado. Es que a mí no, yo no he visto. Ya. O sea, no he visto. O es que también porque entras en una dinámica, a lo mejor mental, de verdadero o falso. Ya, sí, totalmente. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que hay un montón de cosas que cambiar, ¿no? Pero bueno, yo por ponerte un ejemplo, yo daba psicología diferencial y tuvimos que era una asignatura anual y de repente vino alguien a decirnos que teníamos que meterla en un cuatrimestre.
Digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar la tijera y cortar. Entonces, claro, en la mentalidad de ese burócrata está el corte usted lo que no es importante, ¿no? Y trate de sintetizar, digo, ya, pero es que es importante ilustrar a la gente, es decir, es que es importante dedicarle tiempo para entender realmente lo que es, pues eso, epigenética, en lugar de leerme un artículo y pensar que con eso ya me lo sé. Porque nuestra experiencia es que los alumnos con leer un artículo o un libro no lo saben. Por lo tanto, necesitamos tiempo para profundizar en ella, ¿no? Pues una de las cosas que más me gustan de esta nueva universidad es que hay asignaturas que son anuales y que te dejan un porrón de tiempo para contar lo que tienes que contar, ¿no? No te voy a engañar, eso lo he visto. Porque Sí. tenía curiosidad porque no lo había visto. Sí que he visto que hay varias asignaturas que son anuales. Efectivamente, en donde tú puedes, bueno, disfrutar, Estructurarlo. tirarte a la piscina. Verdaderamente puedes profundizar en algunos conceptos. Aún así, a los verborreicos como yo siempre se nos queda corto un año para dar una asignatura, pero es un problema mío personal. Sí. Pero por lo menos puedes profundizar en conceptos, ¿no? Entonces, creo que vivimos en una sociedad del picoteo, del leer el titular, del tweet, de las 120 palabras, de un trabajito de copy-paste en el que entrego algo y ya se supone que sé de eso, y de hecho hay alguien que dice que ya sé de eso, y entonces esto nos estamos cargando en general las profesiones. Esto no ocurre solo en psicología, Sí. obviamente esto ocurre en general, y creo que es un problema importante porque al final cuando tú estás en el mundo aplicado y recibes gente en tu equipo o candidaturas, gente que quiere entrar a trabajar y les pones un caso y dices resuélvemelo y no saben ni de lo que les estás hablando, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Sí que lo hemos hecho todo mal. Y tema Twitter y redes sociales, ¿cómo las ves? ¿Cómo las ves? No muy en general, pero me refiero como arma de doble filo, pueden ser como consecuencia también un poco de la polaridad que se está viendo. Por ejemplo, Twitter, que yo sé que eres bastante activo, no sé qué opinión tienes de ella. Bueno, y los que me conocen saben que la única red social que defiendo es Twitter, que el resto no las defiendo, pero eso es igual otra tara mía, sí. Es una cosa mía. Pero creo que las redes sociales son maravillosas, pero que de alguna manera estamos poco a poco todos poniendo los ingredientes para hacer esa paella, ¿no? Que no funciona, ¿vale? Que son ingredientes fáciles de leer, ingredientes que lo único que refuerzan es la lectura en diagonal, el no profundizar, cuando alguien pone un tweet enseguida le salen cientos de trolls, ¿no? Diciendo eso no es así. Entonces, el problema está en que vivimos en una sociedad en la que se le está dando el mismo valor a cualquier opinión, y las redes sociales aquí tienen una responsabilidad, ¿no? Al margen de cómo funcionan, que eso es otra conversación, o si queréis luego hablamos de eso, ¿no? Pero como producto en sí mismo, sí, ¿no? sí. Pero creo que nos estamos cargando un poco el debate, ¿no? Es decir, que falta este debate más en profundidad, ¿no? Que Twitter está para lo que está y las redes sociales están para lo que están, pero que luego hay ciertos debates que hay que hacerlos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, poder charlar así en una mesa contigo de estas cosas, pues creo que es como hay que charlar las cosas, ¿no? No con una sociedad que de alguna manera plantea mensajes en unos poquitos caracteres y ya está, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos que cuando salió el double check, ¿no? de WhatsApp y de estas aplicaciones, pues que realmente se nos llenaron las consultas a los psicólogos, ¿no? Porque al final lo que está ocurriendo es que tú estás pendiente de recibir un refuerzo intermitente. Y ya sabemos que Skinner hizo tocar el piano a palomas así, ¿no? Es decir, que... Y además no sé si tú tienes esta sensación, pero... O sea, yo soy de los partidarios de la opinión de que es un espejo, o sea, que simplemente la red social es un catalizador de lo que es la sociedad, ¿no? Y las personas que hablan, al final y al cabo son las mismas que hablan en la calle, lo que pasa que pues te están hablando todas al oído, digamos. Claro, lo que pasa que claro, cuando la red social refuerza los rasgos más patológicos que tenemos como sociedad, tan pueriles, infantiles, en donde necesitamos mensajes claros, sí o no, como me dicen a mí, ¿no? Cuando hacemos una tutoría TFG o TFM, ¿no? De los trabajos fin de máster o tal, dicen, ¿entonces qué hago? ¿Esto o esto? Y digo, eso es una decisión que tienes que tomar tú. Es decir, lo que queremos es pues, las cosas claras, no me compliques, ¿no?
Y eso está afectado, o sea, de alguna manera la red social lo que es, como tú bien dices, es un espejo de cómo funcionamos cada vez más como sociedad, ¿no? Este ruido, ¿no? Un poco que yo creo que, yo por lo menos la sensación de que muchas veces tengo, que es un poco como que tienes mucha información, pero realmente no tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. Es una paradoja. Y a la vez es curioso, porque enlazando con el tema que decías antes de las redes sociales y demás, creo que es bastante curioso porque me dio por casualidad por entrar un poco en YouTube o lo que sea, pero digamos me percaté de los hashtags, los key, todo esto, ¿no? Que es un poco los key points de los que tira el programa, y luego al fin y al cabo lo piensas y dije yo, bueno, pero es que al final cuando tú conoces a alguien, ¿qué hacemos? ¿No? Es un poco de tú, cuando hablas, conoces a alguien o cualquier cosa que te dicen, ¿no? Pues al final, ¿cuánto de verdad hay detrás? Enlazando también un poquito con lo de Valentine, ¿cuánto de verdad de lo que estamos diciendo y cuánto le speech a recursos humanos está totalmente, ahí? Totalmente. Bueno, de hecho es que, claro, este es lo que más nos preocupa. El momento en el que la red social o las redes sociales lo que hacen es reforzar una serie de problemas que ya teníamos, ¿no? Me preguntaban en el experimento de esta bebida, me preguntaban, dicen, claro, existe, me lo preguntaban con acento argentino, ¿vale? Pues, porque eran argentinos. Que si existía una diferencia, ¿no?, entre lo que nosotros mostramos en las redes sociales y lo que de verdad hacemos. Digo, hombre, totalmente. Es decir, esto se sabe en la psicología desde hace muchísimos años, ¿no? Y de hecho tenemos instrumentos para medirlo bastante bien, psicométricos. De hecho, hay mucha gente que se piensa que el experimento fue falso, pero en realidad fue real, ¿vale? Y una de las cosas que hicimos fue administrar este test en concreto, que nos permitía discriminar a aquellas personas que tenían una altísima deseabilidad social, es decir, que están más pendientes de causar sensación que de escuchar, ¿no? Entonces, al final, la red social lo que hace es amplificar este fenómeno. El fenómeno de llevarme una idea o confirmar un estereotipo como si fuera un sesgo de confirmación simplemente por tu manera de vestir o tu manera de pensar, con 4 frases que digas. Claro, es que esto es problemático. Si tú no haces el análisis fino en tu casa, tienes un problema. Primero porque vas a estar cabreado todo el día, segundo porque vas a vivir engañado, ¿no? Pero es que las redes sociales lo que hacen es amplificar eso, es decir, poner el amplificador donde menos hay que poner el amplificador desde el punto de vista de una sociedad que se supone que tiene que ir mejorando en sí misma, ¿no? Sí, es que... Entonces hay que saber mirar claro, a esta yo creo que es más introspectivamente saber, porque al fin y al cabo poner el amplificador en lo que de alguna forma nosotros también muy amplificamos nosotros, ¿no? Por eso la analogía un poco con el catalizador, ¿no? Al fin y al cabo un poco. Y lo decía porque claro, partiendo de que obviamente cada algoritmo de las redes sociales y demás están hechos al fin y al cabo para que son gente muy lista, ¿eh? A ver, que no he estado con ellos, que son gente muy lista. O sea, me refiero, al fin y al cabo su objetivo es que tú la utilices. Sí. No es que estés muy feliz en tu vida, ¿no? Al fin y al cabo es que la utilices. Lo que pasa es que, por eso un poco lo de la herramienta de doble filo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Twitter creo que es literalmente la hostia, porque puedes seguir, o sea, te eliminas de intermedios a punta pala. Es decir, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo te sigo a ti y a lo mejor haces avances o tienes reflexiones o publicas resultados aunque no son finales, o que a lo mejor hasta un paper de dentro de un año queda mucho, claro. No lo veo, claro, pero a lo mejor sí que es un alimento, ¿no? Más rico, sí, que el noticiario de ese mismo día. Totalmente de acuerdo. Y eso no se podría si no existiese el Twitter. Totalmente de acuerdo. Es decir, si es que, o sea, que quede muy claro que yo no vengo aquí a denostar las redes sociales, ¿eh? O sea, que lo que vengo a decir es que, mira, yo cuando era pequeño, mis padres no me dejaban ver la tele, ¿vale? Cuando era pequeñito. Sí. Entonces la veíamos muy poquito. Y de hecho, de mí se ríe todo el mundo, porque yo de pequeño no veía ni Rambo,
ni este tipo de películas, porque mis padres pensaban que no eran películas adecuadas Sí. para nosotros, ¿no? Y nos llamaban, nuestros amigos nos llamaban los Flanders, como familia. Vale. Es decir, ya están los Flanders, ya se van a la ópera con sus padres, ¿no? O al teatro. Pero no, yo no veía Rocky, yo no vi Rocky ni Rambo, las tuve que ver después, ¿no? Sí. En aquella época era la tele, ¿no? Pero realmente lo que importa es que el niño, la niña, sepa qué es una tele, o qué es Twitter, o qué es una red social, ¿no? Y el problema está en que los chavales no saben diferenciar muy bien, ¿vale?, la realidad de la ficción. Uno de los mejores ejemplos es lo que está pasando con las relaciones sexuales, por ejemplo, que tienen los adolescentes. Ellos tienen unas expectativas que tienen que ver mucho con el porno que consumen o con lo que han visto en no sé dónde, y sin embargo eso luego no se ajusta con la realidad, ¿no? Y a veces si se ajusta es patológico. Por lo tanto, al final lo que está ocurriendo es que ese chaval o esa chavala tiene que saber lo que está viendo, tiene que saber, no sé, que en la tele no hay gente, ¿vale? Hay cámaras. Esto os parecerá una tontería, ¿no? Pero es que esto se decía, a mí me decían, no hay nadie, Juan, en la tele, no eran teles de bombillón, Sí, de estas, sí. ¿no? No hay nadie, ¿no? Es decir, el chaval tiene que entender que no hay nadie, que es una realidad paralela, y por lo tanto darle el etiquetado que él considere, el labeling de, bueno, esto es show, bueno, esto es mucha información, pero ya la leeré con cautela, ¿no? O esto es lo que me cuelga fulanito, que tiene sus intenciones de vender esa información a los suyos, ¿no? Yo creo que lo único que importa es que sepamos a lo que estamos jugando, y es que yo tengo cada vez la sensación de que no lo sabemos. Incluso gente muy bien instruida y ves a los propios políticos utilizando sus redes sociales y es lamentable verles, ¿no?, haciendo uso, por ejemplo, de una cuenta oficial y haciendo campaña en una cuenta oficial de gobierno, ¿no?, por ejemplo, alguien. Entonces, se trata de que sepamos lo que estamos viendo, ¿no? En el momento en el que yo sé, cuando quedo con una chica que me está ofreciendo lo mejor de ella, las primeras 2 o 3 citas, pues ya está, si no importa. Es decir, si lo que importa es que yo sepa elaborar esa información, ¿sabes? Entonces las redes sociales al final lo que hacen es contar a los chavales que realmente eso es real, ¿no? Es como los programas de alguna de las televisiones, ¿no?, que nos hacen pensar que eso es real, ¿no? Y no es real, es un montaje y hay que entenderlo como tal. Por lo tanto, lo que de ahí se derive hay que filtrarlo. Y yo creo que lo que falta es ese diálogo luego interno y ese diálogo, coloquio con tu familia, amigos o compañeros de piso. Sí, es que yo por un tiempo, o sea, yo ahora por ejemplo Twitter lo tengo literalmente como si fuese ResearchGate, básicamente. Claro, para buscar sea, información. O sea, sigo a gente de nichos muy concretos porque Claro. yo, una cosa que me he dado cuenta que hice o he hecho sin saber, o sea, yo sí que desde pequeño, o sea, yo desde los 7 años, 8 años estaba con ordenador y acceso a internet, pues 10 o así. Así has salido. Así es. Así es. A mí no me dejaban ver Rambo y tú con Y yo, ordenador. pues mira, es lamentable, todo para que, bueno, Topa esto. todo para esto. Pero sí que pasaba una cosa que estoy extrapolando y posiblemente sea un sesgo, pero puede ser que no lo sé. Es que internet en ese momento era un nicho muy pequeño. Sí. Entonces, al ser un nicho muy pequeño, la gente que estaba ahí, de alguna forma, era un filtro de calidad. Totalmente. Porque eso es una cosa que pasa, que al fin y al cabo, al ser los nichos, tanto por un lado o por otro, no cualquiera de los dos extremos, de alguna forma es mejor. Entonces, yo pensaba, hombre, pues ahora lo que podría estar muy bien, ¿no?, es que una persona, una entidad, o un X, ¿no?, te diga, siga esto o no siga esto. Pero claro, Es que ahí ya, claro, aquí ya estamos entrando básicamente en terreno prohibido, ¿no? un terreno prohibidísimo. Mira, hablando con un muy buen amigo mío, psicólogo, es el único amigo de verdad que saqué de la universidad, de mis años de carrera, siempre hemos comentado lo mismo, ¿no? Si la red social que fuere, da igual, Facebook, Instagram o la que fuera, te obligara, cuando vas a colocar un post, te obligara a colocar otro diciendo, vale, ahora de contenido afectivo contrario,
Es decir, fíjate qué guay estoy con fulanita y con menganita en este bar tomándome una cerveza, ¿no? Ujú. Y que te dijera, vale, para ser publicado tienes que publicar otro sobre el afecto negativo, por ejemplo, que equiparara un poquito la balanza, ¿vale? Porque al final lo que tenemos en las redes sociales más de show, tipo Facebook o Instagram, es, digamos, un contenido muy positivo en las redes, y eso está muy investigado, Sí. ¿vale? Sin embargo, nadie cuelga sus miserias en Instagram. Entonces, lo que le ocurre al que tiene un problema, al que está mal, por lo que sea, porque le ha dejado la novia o porque tiene un problema psicológico, y mira lo que hace su ex o hacen sus amigas o cuelgan, etcétera, lo que lo compara es automáticamente con sus miserias. Por lo tanto, lo que está es descompensando, ¿vale?, mucho la balanza. Entonces, si las redes sociales te obligaran a colocar un post de contenido contrario, dices, vale, pero ahora cuelga otro y te colgamos los dos. Probablemente no sería tan show lo que vemos en las redes sociales, sino que estaría un poquito más equiparado. Y entonces los chavales sabrían que, voy a decirlo vulgarmente, que miserable no soy solo yo, que me ha dejado la novia, sino que también lo son los demás, que esto es normal y que por lo tanto no tengo por qué centrar mi atención solamente en lo mal que me siento. Claro, pero luego ya entra otro tema enorme, que es que venda. Hombre, efectivamente, Claro, me interesa. porque luego llegas y Me ves a Tom interesa. Cruise escalando el rascacielos en Abu Dhabi. Exacto, y luego tiene que colocar sus arrugas. y luego ves que es de Y luego verdad. tiene que poner sus arrugas. Un Tom Cruise Claro. que está hecho por nanotecnología, el cabrón. Sí, pero Pero claro, ahí entramos Claro. a regular lo Ya, irregulable, sí, y regular. obviamente esto es una... Pero Se va. a nivel de... Porque claro, otra cosa es que ahora se crean muchos mini nichos. Es decir, ¿no? Un poco lo que toda persona, yo creo que al final busca, ¿no? Que es imagen de grupo, es decir, el encajar en un grupo. Ahora, claro, hay, digamos, hay tanta exposición de cada persona que en general se están Claro. generando mini sociedades Sí. sobre mini sociedades. Entonces yo no sé cómo eso puede afectar a lo que es esa imagen de pertenecer a un grupo, o cómo... Pues al final lo que ocurre es eso, que se están generando grupos basados en más o menos nada, porque realmente si yo tuviera a mi colega con el que me tuiteo cosas de psicología, le tuviera tomando cervezas o en un hotel, en un congreso, probablemente me daría cuenta de que a lo mejor no es de mi grupo. Es decir, de que somos muy diferentes, y la psicología diferencial ha estudiado mucho cómo nos vamos juntando con gente que nos parecemos. Por lo tanto, al final nos daríamos cuenta de que eso es más una quimera que la realidad. Por lo tanto, voy a buscar otro grupo, ¿no? O voy a buscar otro entorno en el que desarrollarme. Claro, esas mini grupos o mini sociedades de las que tú hablas, el problema no es que las haya, el problema es que no sabemos muy bien si son reales o no. Y esto es un problema gordo. Es decir, a ver cómo le enseñamos a esa niña de 7 años que tiene que, voy a utilizar la palabra, no confiar en aquello que ve, porque lo que está viendo es un show. A ver cómo se lo contamos, ¿no? Es decir, el trabajo que hay que hacer detrás es enorme para los padres. Claro, sí, en este caso sí. O sea, yo, por ejemplo, con las redes sociales, o sea, nunca... O sea, me refiero, he entendido su potencial desde cualquier momento, ¿no? Pero eso de ser friki, supongo, ¿no? Totalmente serlo. Pero siempre me ha parecido, no sé si es, supongo que es cuestión de ahí entra la personalidad, ¿no? Pero a mí se me hacía raro el exponer algo que no aporte valor, Ya. ¿no? Bueno, pero probablemente tú no eres, Un no eres generalizable. No es generalizable, pero me parece curioso porque sí que, repito, no soy profesional de ningún tipo, pero patrones. Sí. O sea, me refiero, digamos, en el top de las redes sociales, top atención, Sí. hay un patrón, Sí, totalmente. Sí, ¿no? sí. Que ese patrón no sé exactamente a qué caerá, Sí. pero al fin y al cabo luego entra ahí lo que estamos diciendo de esa habilidad y lo de que no es un show, y al fin y al cabo van a buscar o ese chico, esa chica o ese crío, bueno, tiene como referente a una persona que además le es mucho más familiar, porque Claro. quieras o no, con la tele Mm. el tiempo de exposición era menor. Claro. Claro, porque claro. ahí entra el juego. Bueno, tú ves a Tom Cruise,
Iron Man es increíble, pero lo he visto una vez en el cine. Escucha, que yo me creía que era Superman de pequeño, Bueno, que al final... Yo me creía que iba a ser Iron Man, o sea, me y no había cago en mucho tiempo de mierda. exposición, ¿eh? Pero sí, claro. lo entiendo. Es decir, estaba como muy recogido a un momento en concreto, o a unas horas, o... Ahora no. Es decir, ahora es que yo me creo... Yo puedo... El problema está en que yo juzgo a fulanita porque no me invita a la barbacoa y veo que estás de barbacoa, ¿no? Y es que esto es pan nuestro cada día. Es decir, que esto es lo que vemos todos los días. Mis alumnos, mis alumnas, mis pacientes me lo dicen, ¿no? Y digo, es que fíjate, es que rompimos la semana pasada y ya está feliz el cabrón. Y dice, no está feliz. Es decir, y yo tengo que volver a la definición, ¿no? Una cosa es lo que se experimenta y otra cosa es lo que se expresa, ¿no? A nivel emocional. Pero claro, ella debe salir de la consulta diciendo, este chico está chalado, ¿no? Es decir, ¿qué está diciendo, no? Pero realmente es así. Es decir, es que yo no me puedo fiar de aquello que estoy observando, ¿no? El grande de Descartes publicó en 25 páginas el discurso del método, ¿no? Y a lo mejor hay que volvérselo a leer, ¿no? Hay que ser grande para publicarlo en 30 páginas, ¿no? Una forma para pensar y no creerme tanto lo que me llega por mis sentidos, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad de los sentidos. Es que además es eso, que llegas y claro, yo digo, qué pereza, literal, qué pereza exponer cualquier cosa de ti. Totalmente. Pero literal, o sea, es que es una pereza espectacular, enorme. Que yo digo, tengo que ser muy raro. Sí, no, pero claro, luego ya entra la dicotomía de, si es que si yo no te lo digo, sí, tú vas a hacer tus propias conclusiones de lo que te dé la gana, de cualquier cosa. Entonces, digo, yo, o sea, por lo que hemos empezado esto es un poco, porque Twitch es de las pocas plataformas que por contexto, es decir, por comunidad o el contexto que tiene, me gusta, porque es literalmente lo natural. Sí. No es decir, da igual, no está maquillado, no es gritando a cámara 10 minutos, que si grito, pues me ha salido gritar, pero no. Si no, no. Sí. Entonces es un poco por lo que yo me siento tranquilo, digamos, o porque me identifica un poco. Pero claro, este lenguaje que por ejemplo en la carrera, ¿no? Comunicarte ya sea con tu profesor o... que a mí me parecía increíble que hay gente que no se atreve a preguntar. Sí, totalmente. Pero claro, pero una sociedad que refuerza lanzar una piedra y esconder la mano, es decir, con la llegada del correo electrónico, a mí me acojonaba ir a los despachos de los profesores. ¿En serio? Me acojonaba, pero iba, pero tenía mucho respeto y entonces llamabas ahí tímidamente, ¿no? Y entonces yo lo que he vivido es lo contrario. Yo he vivido a alguien que abre la puerta y dice, ¿está el moreno? Tal vez a un catedrático. Es decir, que hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, con el email... ¿Me puedes subir al 4,9? Pero me pueden subir del 4,9 al 5. Pero me suben al 5. Exacto. Entonces es como, chica, primero aprende a mirar, aprende a relacionarte y luego a lo mejor pues, puedes pedir más nota, ¿no? Pero al margen de eso, que es un poco anecdótico, ¿no? Y que tampoco quiero parecer un cargamal, ¿no? No. Pero que realmente lo que ocurre es que... con el correo electrónico, fíjate que es un email, ¿vale? Pero con el correo electrónico, pues hemos facilitado que el alumno haga así, lanza una piedra y se va corriendo. Y ahora contéstame, ¿no? Un poco el ping-pong, ¿no? En lugar de, oye, tengamos una conversación o qué es exactamente lo que quieres, se pierde de alguna manera ese proceso de comunicación. Y con los audios es exactamente lo mismo. A mí me dicen mis pacientes, he hablado con mi novio. Y digo, ¿eso es hablar? Perdona que te diga, pero les pongo encima de la mesa el proceso de comunicación, ¿vale? Entre emisor, receptor, proceso dinámico, con un medio, con un canal, con un mensaje. Así en grande, en medio, WhatsApp. McLuhan, ¿no? Y entonces les explico cómo es y digo, ¿qué probabilidad de respuesta las da? Y dice, no, ya me contestará. Digo, es que si yo no lo tengo, si yo tuviera un espacio ahora mismo para pensarme todo lo que me preguntas, ¿sería Juan o sería un impostado investigador que viene aquí a contar sus cosas, ¿no? Bueno, pues es que hemos perdido eso, ¿vale? En nuestros canales de comunicación, o los perdemos, y las redes sociales lo único que hacen es multiplicarlo, porque cuelgo esto, mando un mensaje, mando un email y entonces no tengo a la otra persona delante para que se pueda defender, ¿no? Entonces esto, que parece una tontería, está calando a nivel social, porque no sabemos hacer uso de ellas.
porque no sabemos que una conversación la tengo que tener en persona con mi amigo en lugar de por WhatsApp o por estos sistemas, ¿no? Porque deteriora el proceso de comunicación. Es que además pasa porque no voy a ver a Pepito, claro, porque voy a ver una cosa con el nombre de Pepito, pero no le veo a él. Sí, o sea, ahí yo es que ahora tengo los cables cruzados y creo que vamos a acabar todos con seudónimos. Sí, con nickname, ¿no? Te lo juro por mi vida. Y las inteligencias artificiales controlándonos a nosotros. No, pero eso, bueno, espero estar es un muerto poco para ese película, momento ¿no? ya. Pero... No, por poder puede pasar, pero lo de los seudónimos, yo creo que puede pasar. Pero a mí lo que me preocupa, o yo por ejemplo algo que sí que me he dado cuenta que me pasa, es en el lenguaje. O sea, ya he acabado la carrera, digamos, entre comillas. Entre comillas, o no lo has acabado, ¿no? Entre comillas, eso es otro tema más aparte. Pero me pasa que creo que la comunicación es muy difícil. Es muy difícil. Y ahora estoy entendiendo la importancia del lenguaje y de ciertas palabras. Porque, o sea, me parece casi imposible que tú o que yo sea capaz de expresarte lo que pienso. O sea, me parece imposible. Exacto, eso es un lograzo. O sea, me parece imposible. Y claro, con los correos y demás, el hecho de perder, digamos, un recurso como es la expresión no verbal, porque si yo me quedo con cara de reiniciando Windows, pues tú te das cuenta de que... Esto no le ha gustado a Pepito, o no lo sabe, o no me entiende, o no me explica bien. Pero por escrito me parece el doble o el triple de mérito, ¿eh? Bueno, cuando estás hablando de algo muy profundo puede, pero cuando estás hablando de cosas muy básicas, pues al final es tirar la piedra y esconder la mano. Es decir, digamos que el peaje que estamos pagando, creo que lo estamos viendo en términos de salud mental. Aquellas personas que saben mirar bien a la sociedad, creo que lo están viendo, ¿no? Pero el pro que estamos pagando, ¿no? Es decir, aquello que compramos con las redes sociales y con el email, que no deja de ser lo mismo, pues es avanzar más rápido. Es decir, cuando antes teníamos que llamarnos por teléfono, coincidir o reunirnos cara a cara, pues hoy lo resolvemos con 3 audios o con 2 mensajes, ¿no? Eso significa que avanzamos mucho más rápido. Pero el precio que estamos pagando es que, digamos, en pocas ocasiones estamos respetando o siendo fieles a la idea inicial de esa pareja o esos 2 socios o eso que querían, en lo que querían embarcarse esos 2 amigos, ¿no? Por ejemplo, pues yo con mi socio apenas nos escribimos, salvo para decirnos tonterías, todavía estamos diciendo tonterías, pero de temas importantes nunca es por escrito. Siempre tenemos programado nuestras juntas, nuestras reuniones, en donde charlamos de todo e intentamos que sea en persona, ¿eh? Y hay una diferencia de 600 kilómetros entre él y yo. ¿Dónde está? Él está en Málaga. Intentamos que sea en persona casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, cuando no puede ser, pues obviamente es por Zoom o es por teléfono, pero es que no tiene nada que ver, y él muchas veces me insiste en esto, ¿no? No, Juan, en lugar de fusilarlo en un email o en unos mensajes, vamos a hablar de esto, anda. En lugar de querer ir tan rápido, vamos a meditarlo, ¿no? Porque tenemos que darnos ese espacio, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, pues cuando montamos la clínica, pues había un espacio que se llama así, un rincón de pensar. Tenemos un espacio para pensar, ¿vale? Con unas butacas para pensar en nuestras cosas, ¿no? Cuando tengamos tiempo o cuando tenemos tiempo, ¿no? Que muchas veces no lo hay. Pero creo que no se trata de denostar las redes sociales, sino de entender qué es lo que son. Y creo que la gente no entiende que cuando algo es gratis, el producto eres tú siempre, ¿vale? Y entonces tú tienes que entender que estás jugando un juego, ¿vale? En el que estás vendiendo tus datos, en el que estás vendiendo tu actividad, y no pasa nada si sabes lo que estás haciendo, ¿no? Yo cuando vine de Estados Unidos la última vez me compré un Roomba de estos para limpiar la casa que me parecían maravillosos, y entonces mi pareja me decía, dice, Juan, pero es que según la conferencia que vimos el otro día, es que Roomba está vendiendo datos a terceros, está vendiendo cómo es nuestra casa.
Y digo, ya, pues me da igual, lo bien que limpia, Pero mira Godín. pero lo bien que limpia ¿Cómo me se da igual. mueve? ¿Vale? Entonces, lo que importa es que sepas lo que está ocurriendo cuando hablas a Alexa o cuando, por ejemplo, en el estudio que hicimos de Valentine's, pues teníamos las conversaciones con Alexa enteras y nosotros aplicábamos un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Es decir, la gente se piensa que nosotros íbamos buscando palabras de no sé qué. Dice, hombre, claro, Eso me has pillado. eso No, no te he pillado. Un 2 para 2 está bien. Yo le he dicho al robot que mire, simplemente, ¿vale? Con unas escalas de afecto positivo, afecto negativo, y que mire, pero que nos cuente lo que ve. Y teníamos conversaciones de Alexa. Yo creo que la gente cuando compra Alexa o estas cosas, pues no tiene ni idea de que eso es así, ¿no? No, pero yo sí que opino que es necesario. Me refiero, yo no digo que no. No el hecho de que se venda a terceros, pero sí que esta transición que ha habido de que hemos pasado de que hace, pues eso, no sé, estamos en 2022. Sí que no ha pasado tanto tiempo. 12 años, 13, 14 años, con la salida de los primeros smartphones. Las Blackberry. Que a mí me la regaló un paciente, una Blackberry. Ojo la Blackberry. A mí un paciente, cuando yo no tenía ni idea de lo que era una Blackberry, a mí un paciente me dijo, un tío muy gracioso, me dijo, era ruso o rumano, por ahí, me dijo, tú que eres muy listo, tú vas a saber utilizar esto. Y yo cogí esto y dije, ¿qué es esto? No tenía ni idea lo que era. Y en aquel momento fue el primer año que Facebook estaba operativo en España, creo que era en el 2009. Creo que fue en el 10 o en el 11 ahí, cuando estaba. Y entonces yo me descargué Facebook para poder comunicarme con uno de mis mejores amigos que vivía en Corea del Sur. Y dije, coño, Luis, que estás en Corea del Sur, ya podemos hablar, ¿no? Y entonces cuando me di cuenta de que había gente que me pedía ser amigo, cuando yo hacía años que había dejado de saber de ellos, pues me decía, hace años que no sé de ti, es que no quiero ser tu amigo. Me da igual. Vale, entonces dije, uy, fuera, y me lo quité. Pero te prometo que, aunque quede prepotente decirlo, puede que sea de las primeras personas que tuvo una cuenta tanto de Instagram como de Facebook para poderme comunicar con este amigo que vivía en Corea. Y es maravilloso lo que aportan, pero que sepas lo que tienen, ¿no? Automáticamente lo dejé a un lado y nunca más supe de estas plataformas a nivel privado, y luego ya salió Twitter, que es para listos, no sé si lo sabes, pero ¿Es para listos? es para gente inteligente, y entonces yo me hice de Twitter, es una broma. Sí. Pero claro, es que en muy poco tiempo ha cambiado mucho la manera de relacionarnos. Lo que importa es que los psicólogos sabemos que esto genera un impacto en la sociedad, en la forma en la que nos relacionamos, y lo único que hay que hacer es contarlo bien, ¿no? Contárselo a la gente que sepa lo que está haciendo. Yo creo que es un poco efectos de una guerra. Es decir, después de una guerra, a veces no, pero aprendes, o por qué ha pasado, ¿no? Un poco de castigo. Y yo creo el hecho de que la gente entienda el valor de sus datos. Efectivamente. Porque la transición que hubo un poco era, la aplicación vale 3,99. Claro. Yo no quiero pagar 3,99. Claro, me voy a la otra parte. me voy a la otra parte. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues dijeron, bueno, pues que al final esto ya entra en marketing, estrategia, bla, 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 bla. Pero, claro, la gente, un win-win que se dice, ¿no? Tú la tienes gratis. Y me dejas todo. Y hombre, pues me deberías pagar bastante más pasta por darte todos mis datos, ¿no? Claro, pero yo creo que en ese momento, pues es lo que te digo, que como no lo sabes... Obviamente. Pues a día de hoy la gente no lo sabe. Es decir, a día de hoy hay muy poca gente que sea consciente de que... No de que utilicen mis datos, que cada vez se está comentando más. Por primera vez tenemos una Secretaría de Estado para esto. Esto ya hemos tardado, ¿no? Sí. Pero ya la tenemos, ¿no? Yo creo que la gente es consciente de que los datos se pueden vender a terceros cuando le dan al aceptar. Aún así no se lo va a leer nadie nunca eso, ¿vale? Por tanto los psicólogos tenemos mucho que decir, ¿no? Decir, oye, que no se lo va a leer la gente, ¿vale? Que luego vienen los problemas, ¿no? Pero que la gente no se lo va a leer, por lo tanto hay 3 líneas, hay que regular de alguna manera. Ahí no. Vale. Ahí no vale con 120 caracteres. No, 120 caracteres. A mí ahí no me dan los caracteres. Ahí no. Pero que de alguna manera la gente sí es consciente, o sea, yo creo que la gente no es consciente de lo principal, que es
que tú estás siendo un producto comercial en sí mismo, ¿vale? Y que por lo tanto habrá cosas que te interesen asumir o riesgos que te interese asumir como producto comercial, pero que seas consciente simplemente, otras que no, pero que seas consciente, ¿no? Que no me importa que Rumba mande datos de mi casa a terceros, porque bueno, pues si alguien quiere robar va a entrar igualmente, ¿no? Pero asumo que eso está ocurriendo cada vez que le veo al bicho pasear, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no es del todo consciente de que cuando algo es gratis tú eres el producto. Y eso creo que hay que contarlo más y contarlo bien. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias que tiene todo eso? Pues tirando un poco de esto y un poco el motif de esto que no se sabe muy bien. Esto que seguro que sí. Seguro esto que, espero que esté. Seguro que luego la gente dice, joder, y ese loquero que has llevado allí, Y bueno, que denosta las redes sociales y está todo el día en Twitter. No. Porque, por ejemplo, Clubhouse, ¿sabes la aplicación? Sí. ¿Qué te parece? ¿La has utilizado? Dice un amigo mío que Clubhouse es como colarse una llamada de otra gente. Y no sé muy bien lo que es. a mí bueno, claro, si no lo sabes. No sé muy bien lo que es, ¿eh? Sé que está por ahí, que... O sea, yo por ejemplo, este programa, o sea, no tiene vídeo. O sea, es como si fuese una llamada, digamos, y de Skype, pero que no la tienes que hacer, sino que la gente se va metiendo. O sea, tú dejas a quien meter, no que meter, son como rooms, básicamente. Que bueno, deriva de otra aplicación que es de nicho, que es como de gamers únicamente, que es TeamSpeak, que luego derivó en tal Discord y acabó en esto. Pero es curioso porque, bueno, y ahí a mí no me gusta simplemente por el hecho de que solo está para Apple. Ah, sí. Por ahora. Solo está para Apple. Ahí somos distintos. Yo soy maquero hasta la médula. Sí, yo también, pero... o sea, que la gracia de la... Sí, de la propia aplicación, ¿no? No, de como lo exclusivo, sí. Que, o sea, a ver, entiéndame, que lo exclusivo de aquí en adelante va a ser lo único que va a dar muchísimo dinero, para variar, pero como en canales de comunicación tan masivos, porque claro, la cuestión es que no es un club privado de habla del 1% de la población que se mete ahí, no. O sea, es una aplicación que la va a utilizar, o pretendes que la utilice todo el mundo. Entonces, eso de empezar por Apple para darle caché, pues bueno, Steve Jobs está muerto y lamentablemente, señor, pues se queda un poco ahí. Pero lo que quería, a ver si, o tú, que haces habitualmente, es un poco lo que te comentaba, el motivo un poco de esto es, yo no quiero ponerme en papel de mira esto o no mires esto, ¿no? Pero sí que, en este caso, traerte a ti, por ejemplo, el primero, o la gente que vendrá, es un poco de la mesa llena de juguetes, simplemente pues moverlo un poco y que saber que eso existe. Efectivamente. Esa es la pretensión un poquito con esto. Entonces, aquí por ejemplo hay gente pues eso, que para este ruido, evitar este ruido de contaminación o tantas revoluciones que se iba de al fin y al cabo tantos estímulos, ¿tienes alguna técnica? ¿Tienes alguna, no sé, hay gente que medita, hace un follow a toda la gente que aunque sea el amigo del alma, no utilizo ciertas cosas, o qué consumes? Bueno, la gente que me conoce muy de cerca saben que yo soy un monje budista, ¿vale? Es decir, que yo soy de... Si me vieras en mi casa con una webcam, ¿vale? Soy como muy cuadriculadito, mis hábitos de sueño, de ejercicio físico, de alimentación, etc. Es decir, soy como muy cuadriculado para tener tiempo para mí, ¿vale? Para pensar. La gente que me conoce dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te estoy hablando? ¿No? Y es que estoy en un momento en el que estoy organizando el efecto abanico, lo llaman los expertos en memoria. Estoy valorando todas las alternativas y por eso tardo más en responder. Pero digamos que creo que es fundamental, aunque suena a topicazo, el cuidarse mucho esos tiempos para ti, ¿no? Es decir, el tener ese espacio para verdaderamente profundizar, bien a través de tu pensamiento, bien a través de la lectura, del deporte, etcétera, que nos va a ayudar un montón, ¿no? Un poco como para parar. Luego, por otro lado, desde el punto de vista de las redes sociales, pues a veces el ruido es tan intenso que hay que silenciar a un montón de gente
para que aquello te quede como la patena, ¿no? Es decir, dices, oye, todo lo que me llega es lo que quiero, ¿no? Pero yo creo que la mejor de las herramientas es que tengamos ese nivel de autoconciencia de lo que estamos usando en el día a día, en tiempo real, ¿no? Es como esa cosa que me decía mi madre cuando era pequeño, ¿no? ¿Tú has hecho examen de conciencia? Me decía cuando me metía en la cama, ¿no? Y hoy los psicólogos le llamamos reestructuración cognitiva, ¿no? Y aceptación y compromiso y cosas de estas, ¿no? Pero realmente, pues tiene que ver con el... Tú estás realmente siendo plenamente consciente de a dónde te está llevando esa herramienta, de a dónde te está llevando ese libro, o a dónde te está llevando ese día a día que estás teniendo tan agitado. Porque a veces tu estómago te está diciendo algo y tienes que escucharlo y tienes que parar, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa capacidad para escuchar a su estómago o para parar y pensar sobre lo que está haciendo, ¿no? Primero porque hay gente que no es así y segundo porque hay gente que ni sabe que le tiene que prestar atención a eso, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que, de alguna manera, los educadores, los sanitarios, etcétera, pues tenemos como mucho trabajo que hacer, ¿no? No se trata, yo creo que el debate no es genes o ambiente, religión versus no religión o tal, sino que el debate es mucho más complejo, ¿no? Es qué aporta cada cosa, qué aportan las redes sociales, qué aporta el estilo de vida que tenemos y qué necesidades tiene tu cuerpo, qué cosas te está pidiendo, ¿no? Y para eso hay que prestarle atención, obviamente. No te tienes por qué ir a vivir a una casa por ahí en el bosque, ¿no? Que una periodista acaba de salir por ahí. La del intermedio. Ah, la del intermedio, cierto. No, que es que entonces le acaban de hacer una entrevista como si estuviera encontrando el más allá. Pues, bueno, sí, no se trata de hacer eso, se trata de que probablemente haya gente que lo necesite y no lo estoy denostando, ¿eh? Pero de lo que se trata es de que tengas tú esa plena consciencia de hasta dónde te llevan las cosas, ¿no? Que te proporciona una herramienta y que te proporciona otra, y para poder regularlas, para poder autorregularte a ti mismo, ¿no? En esos espacios, llámalo de meditación o llámalo de estar sentado, ¿no? En un sofá mirando al infinito, ¿no? Que es realmente importante tenerlo. Y ya la última pregunta, y con esta acabamos. Sé que te pongo un poco en un spot, básicamente, pero si, por ejemplo, hay una persona, ¿no? Que tiene cierta curiosidad o pretende, por ejemplo, un chico que esté ahora en selectividad, que habrá hecho, bueno, o irá a hacer la selectividad o pretenda un cambio de carrera o cualquier tipo de cosa, sí. Y le interesa la psicología, ¿no? Entonces, ¿qué consejo o qué le recomiendas que lean, o no solo a las que empiezan, ¿no? Pero también qué leer durante la carrera, porque muchas veces se recomiendan lecturas, pero son optativas y al final es un artículo. Sí. Y sinceramente, yo he pasado por la carrera y no me he leído ningún clásico. Claro, si que a ti te ponían portátil con 7 años. Sé que tú eres de código. Tú eres de... Ya de hacer tú has aprendido otro código. Yo estoy en otra sintonía. Pero un poco de... porque eso sí que me pareció curioso. Yo, por casualidad, pues eso, buscando en internet, pues eso, entre cursos o cosas para ver, en Estados Unidos, las carreras al principio me pareció muy curioso porque en mi mente era lo primero que hubiese hecho, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la carrera es un producto. O sea, tú estás vendiendo un producto que es 4 años aquí, te doy un título y tienes la oportunidad o la opción o la vía de poder especializarte, atender a hacer X cosas, ¿no? Pero me parecía curioso porque en la descripción, no en solo en la Complutense, sino en todas, porque lo he comprobado, incluso a día de hoy, ya que está mejor que hace 5 años, tú entras y es como la psicología. Pues la psicología es la ciencia de la psicología. O sea, sí, efectivamente. O sea, y entramos en ese rollo. Entras en un bucle de no has dicho nada. Exacto, son cosas vacías, ¿no? Vacías, claro, de contenido. Y en Estados Unidos pasa que tú entras, eliges una carrera que, bueno,
ya es otro tema, que puedes elegir las asignaturas que No, quieras. pero es que ese punto es realmente importante. Pero que es muy Es importante. que es súper importante. Es que yo recuerdo en un acto de estos de clausura de curso, decir al presidente de la mejor universidad que hay en el mundo, decir, nosotros no somos una universidad, somos una comunidad. Es decir, aquí vienes realmente a disfrutar de que si quieres hacer ciencias de la computación, te puedes coger asignaturas de física teórica y te puedes coger asignaturas de filosofía o de artes, ¿no? Entonces, tú vienes aquí realmente a desarrollarte como persona, no a tener una titulación. Eso es un punto que realmente es muy importante a nivel académico, que tú seas capaz de decir, necesito una formación superior que sea un poco transversal. Yo voy a hacer una base en ciencias, o una base en humanidades y artes, o una base en, yo qué sé, en ciencias biomédicas o tal, y a partir de ahí, ¿vale?, pues empieza, digamos, tu carrera para especializarte, ¿no? Pero esa base permitiría de alguna manera, aunque no en el modelo americano, por los precios que tienen, pero le permitiría a la gente tener unos estudios superiores, que es cultura, ¿vale?, para poder decidir y para poder tener más opciones de mercado. Claro, pero es curioso porque es lo que te digo, o sea, al fin y al cabo, no sé, yo justamente el que vi fue, digamos, coger el bachelor de Computer Science. Y puedes coger asignaturas de lo que quieras. Y lo curioso es que tú seleccionas una asignatura y no se queda en el título de la asignatura. Es decir, no es estadística 1, no es programación 1. Tú entras y es un repositorio de, pues como si fuese un periodo de prueba. Es decir, tú entras y estás viendo el contenido de la primera clase, o un vídeo o algo introductorio, estás viendo los posibles assignments, lo que tendrás que hacer, un ejemplo de cómo son los ejercicios o las cosas que das, bibliografía, o sea, te están dando un pic de lo que será. Y en cambio aquí, o sea, yo cuando entras, psicología, pues bueno, tú juntas dos neuronas y dices, pues a ver, me gustan los ordenadores, pues ingeniero. Claro. Sí, que luego al final es un poco también lo que te decía, de qué punto tiene la universidad, porque ahí, quitando el precio y todo el rollo, es comunidad, ¿no? Es al final vienes aquí, la experiencia, pero en el caso, por ejemplo, en España... No, en absoluto. Hay muy pocas que tengan ese sentimiento, digamos, de comunidad y de alguna manera que el alumno tenga esa sensación de poder exprimir lo que le dé la gana en función de las características individuales, ¿no? Esto es una cosa que es más de la cultura anglosajona que de la cultura nuestra, ¿no? Los sajones archivan muy bien, etiquetan muy bien, guardan muy bien y llevan haciéndolo ni se sabe. Entonces, eso hace que tengan ciertos datos acerca de cuáles son las características de los alumnos que entran en ciertas titulaciones y en otras, ¿no? Por lo tanto, eso le permite de alguna manera tener un sistema que, bueno, refuerza un poquito más o abraza un poquito más al alumno cuando entra, ¿no? Por poner un ejemplo, el alumno de psicología cuando entra en el primer año en una universidad como Stanford o Harvard, es que le da clase bandura, ¿me entiendes? Es decir, el primer año te va a dar clase uno de los popes, uno de los grandes, te va a dar una conferencia, va a solucionar y va a despertar tu motivación para seguir aprendiendo y seguir leyendo, ¿no? Entonces, esa visión quizás más de mercado o de es importante lo que ofrezcamos al alumno, pues no es tan típicamente nuestra, quizás porque tenemos un sistema muy distinto y supongo que establecer comparaciones es muy complicado porque son muy alejados uno del otro. Claro, porque yo al final creo humildemente que algo hay que copiar de estos modelos, aunque a veces son muy criticados, ¿no? Claro, porque eso es lo que decías tú en torno al estudio de investigación. Yo creo, digo, o sea, al fin y al cabo es de comunidad y de atraer talento para que ese mismo talento beba, o sea, los que entran beba. Claro, entonces, o sea, yo creo que el negocio no está en cobrar 1.500 euros aquí, que vale más, pero que se paga X, que tampoco creo que lo valga, pero digo, porque lo copiamos y ya está, ¿sabes? Sí, o sea, copiarlo supone dejar fuera a un montón de gente, ¿no? Es decir, el problema
de copiar un modelo como ese es que primero nosotros no tenemos los medios y tendríamos que dejar fuera un montón de gente, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es revisar en nuestro modelo. Creo que si vamos a seguir las directrices de Europa, pues entonces hay que pelear también en Europa y pegar puñetazos en la mesa y decir esto no es lo que andamos buscando, y creo que eso quizás no se ha hecho y ya está. Es decir, y los que me critiquen, pues que sepan que si yo estuviera allí pegaría puñetazos en la mesa y diría que eso hay que intentar cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que se pueden mejorar bastante las cosas, fundamentalmente desde el punto de vista de que el alumno tiene que, digamos, leer mucho, profundizar mucho, exprimir a sus profesores, desde las primeras etapas recibir una formación excelente, y bueno, pues aquí en general la universidad se ha dormido un poco. Y eso es lo que ocurre, no aparecemos en los principales rankings de universidades a nivel mundial. ¿Y qué lees? Es decir... ¿En la carrera? No, sí, bueno, o sea, de un comienzo... Yo, por ejemplo, pues te va a parecer como muy friki, pero yo tengo como un pequeño listado de libros que les voy dando a mis alumnos dependiendo del curso en el que estén, ¿no? Me dicen, oye, ¿qué puedo leer? Digo, pues esto lo tienes que leer sí o sí, ¿no? Es decir, no se puede ser psicólogo sin haber leído a Kahneman o sin haber leído a Joseph Ledoux o a Antonio Damasio. Es que no se puede ser psicólogo si no has leído estos... Claro, es que, o sea, si así, en resumidas cuentas, que sí, bueno, si la gente quiere que te pida o que publiques en tu Twitter o lo que sea, que imagino que estará por ahí, si no, luego lo pasamos, porque yo creo que es eso, o sea, me refiero que no estás diciendo la verdad absoluta de esto lo tienes que leer, pero al fin y al cabo tú pones, que yo creo que será un path que hace mucha gente, ¿no? Psicología, pones en Google y al fin y al cabo lo que más está arriba no se tiene por qué correlacionar con lo más, va a quedar redundante, pero más verdadero, sí, o más certero o más adecuado. Entonces, ¿cómo llegas? Porque claro, si no estás, digamos, aislado, ¿no? No tienes contacto en sí, que es por ejemplo lo de Twitter, lo que está muy bien, que es un poco de sí, es como tener de conejo, es decir, sí, empiezas a seguir a alguien y a lo mejor esa persona a su vez sigue a otra persona que está por encima, digamos, en cuanto a especialidad, y acabas encontrando a alguien que te sirve como de faro en esa rama, ¿no? Entonces, un poco, por ejemplo, para la persona, por ejemplo, que se quiera introducir, o alguien antes de entrar a psicología, ¿qué deberías leer como para tener como una perspectiva de me puede gustar o no? Pues yo creo que puedes leer, por ejemplo, el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que es un libro maravilloso, que cuando la gente lo ve se asusta porque es muy gordo, pero realmente es un libro maravilloso y que cuenta muchos experimentos y cuenta cómo pensamos. Yo creo que si hay algo de lo que se encarga la psicología es de cómo pensamos, ¿no? Es de cómo procesamos al final la información, ¿no? Y entonces, pues ese es un gran libro para empezar, aunque sea técnico, lo cuenta de tal manera que poco a poco te va adentrando en el mundo de la neurociencia y de la psicología cognitiva de una manera más o menos hábil, ¿no? Pues ese es un buen libro para empezar. Otro buen libro para empezar es El cerebro emocional, para aquellos que les interesen la psicopatología, las emociones, el miedo, etcétera, de Joseph Ledoux, que es otro gran libro. Para aquellos que verdaderamente estén interesados en cómo las emociones afectan a nuestro razonamiento, pues el error de Descartes, de Antonio Damasio. Son libros maravillosos que no pasan de moda porque están escritos por ángeles, básicamente, ¿no? y que son súper interesantes en sí mismos, ¿no? Luego hay un montón más que leer, pero yo creo que para empezar, un alumno que entra en primero de psicología, pues yo creo que son grandes libros para luego entender lo que te va a venir encima, ¿no? Para tener una idea de por dónde van los tiros. Yo tuve mucha suerte, y es que yo en segundo de carrera empecé a tener faros, es decir, empecé a tener profesores que de alguna manera me acogieron bien en sus grupos de investigación y me orientaron acerca de qué leer, ¿no? Y me dieron libros tal cual, léete esto, ¿no? Y yo tuve mucha suerte, es decir, yo en ese sentido he sido un afortunado. Pero bueno, eso mismo, les invito a los alumnos a que nos bombardeen, no mandar un email y decir, oye, resuelve la vida, sino vente a mi despacho, vente a charlar, ¿vale? Vente, que no comemos, ¿no? Y ya diré sí, pero esta ya es curiosidad, ya sí que acabamos, y no te robo más tiempo.
¿crees que participar siempre es bueno? A ver, ¿a qué te refieres? O sea, me refiero que está muy, creo que se rema muy a favor de que se participe. Sí. Y muchas veces se participa y se premia el participar cuando se está diciendo una santa... ¿Dices en clase participar? En clase, sí, en este caso. No, totalmente. Participar es súper ¿Sí? obligatorio. O sea, es una cosa... De hecho, yo he dejado de preguntar en clase. Yo directamente le digo tú, ¿vale? El problema del remoto es que ahora no podemos decir eso, ¿no? Entonces parece que estás tú medio loco, ¿no? Hablando en una pantalla en donde no tienes ni cabezas, ¿no? Solamente tienes nombres, pero realmente lo que hay que hacer es pedir directamente que te hagan razonamientos, porque mi experiencia es que son mucho más listos, más inteligentes, más hábiles de lo que ellos mismos piensan o incluso muchos profesores piensan, ¿no? Pero hay que sacárselo, hay que apretarle las tuercas, ¿no? Por lo tanto, participar es muy importante, totalmente. Eso es una cosa que la cultura anglosajona la lleva consigo. Es decir, es que con 4 añitos están dando charlas, ¿no? Con 5 años los niños en los colegios están presentando su trabajo en un PowerPoint, ¿no? Es que es una flipada, ¿no? El modelo que tienen de hablar en público. En España es que nos da muchísimo miedo preguntar. Eso se nota mucho en los congresos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo daba alguna conferencia, me preguntaban, dice, ¿quieres que te preguntemos a la americana o a la europea? Me decían, fíjate si lo saben. A la americana es no dejarte hablar. La gente que me esté viendo que haya estado allí lo sabe perfectamente. A la americana es que aunque sea tu primera transparencia, si hay algo que no le encaja a alguien te va a preguntar. Y no te van a dejar hablar. Es decir, Yeah. Y eso es súper útil, de verdad. Eso es muy, 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 muy útil. Lo que pasa es que para el que lleva el modelo en la cabeza de no me van a preguntar y puedo desarrollar la idea de manera lineal sin que me atropellen, pues a la europea es al final, pero es que la española es ni al final. Es decir, no te pregunto ni al final, no vaya a ser que lo que digas sea una tontería, ¿no? Bueno, yo creo que hay que participar mucho. O sea, yo creo que es muy agradecido dando clase, o sea, por la poca experiencia que llevo dando clase, sí que es agradecido y es muy complicado dar clase. Y es lo más difícil que es una cosa terrible. Y yo cuando salgo de dar clases salgo medio griposo. O sea, yo llevo dando clases, yo llevo 10 años en la Complutense y yo cuando salgo de clase salgo como si me tuviera que tomar un paracetamol. Como si lo diera todo en el estadio, no sé. Es decir, es un palizón tremendo, pero tienes que tener la memoria de trabajo continuamente trabajando, ¿no? Valga la redundancia, actualizando, monitorizando tu comportamiento, sabiendo lo que tienes que decir para acabarlo, contar este chiste o esta idea que es muy útil para ver o para clarificar, y es terrible. Entonces no está pagado ese trabajo. O sea, y es además, sobre todo, a mí me pasa porque pues, el tema de eso, te digo, creo que la comunicación es muy difícil y que claro, que mi pensamiento va de una forma y luego, sobre todo cuando no lo tienes muy preparado, es decir, cuando estás improvisando o lo que sea, el hacerle ver algo a alguien que no ve. Es terrible. Pero que a mí me han llegado un montón de quejas todos los años al decanato, ¿eh? Cuando yo pongo la conectividad funcional entre el cerebro del hombre y la mujer, tú imagínate la que me cae encima. ¿Vale? Cuando yo hablo de estudios de conectividad, simplemente, de que tenemos cerebros distintos, ¿no? Y a mí me han caído de todo, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado dar clase, pero hay que ser honesto y arriesgado y valiente y contar los datos como son y, por supuesto, hablar de que son datos, de que mañana se falsarán, probablemente, porque viendo la trayectoria que llevamos en psicología todo se falsa, pero hay que contar las cosas. Hay pocos profesores honestos que cuentan las cosas así, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Yo sobre todo creo que es lo de la honestidad de... A mí es eso, un poco lo de la transparencia de si no sabes, no sabes. Y no intentar aparentar, pero de ningún lado. Y un poco yo por donde voy de lo de las preguntas es porque sí que hay a veces que yo creo que dentro del grupo... Bueno, obviamente hay tendencias, hay perfiles... Hay perfiles... Obviamente, yo soy sincero, yo tengo una inquina, ciertamente, porque es como de, no, porque preguntar está bien visto. Claro. Y aunque la pregunta... Porque hay preguntas tontas que la persona cree que son tontas, sí, pero no son... Pero eso obedece más a la casuística, más individual. Es decir, efectivamente hay gente que tiene esa necesidad de recibir ese afecto, ese apoyo y tal. Pero en términos generales, la gente
tiene que hablar en clase, tienen que levantar la mano y tienen que preguntar mucho. Eso sí, les insisto en clase de que lo que yo cuento no son mis opiniones, son los datos, y que los datos se discuten con datos, no con opiniones. Por lo tanto, cuando yo cuento datos y evidencias y me discuten con una opinión, generalmente no lo tolero. Es decir, los datos con datos, las opiniones con opiniones. Y esto, en esa sociedad de la que hablábamos hace un rato, la sociedad del tweet y del yo creo, pues no queda del todo claro. Es decir, la opinión de un neurocirujano vale lo mismo que la de mi vecino cuando hablamos de neurocirugía, y esto es un problema. Eso es un problema, y ahí hay que hacer algo. Tiene que ver con lo que os comentaba antes. Pues nada, no tengo más que decir, ha sido totalmente un placer. Un placer, de verdad. Me sale un poco mal por lo que tú y yo sabemos. Está encantado. Para la siguiente te prometo que se va a repetir funcionando correctamente y con un chuletazo. Perfecto. ¿Vale? Ha sido Juan, un placer. un Muchas placer, gracias. de Juan a Juan. No, Esto es de raro. Juan a Juan. Esto es raro. Muchísimas gracias y Gracias. bueno, sí, a todos vosotros. Chao, chao. Ay.